con ustedes Valeria García, estudiante del cuarto trimestre de la carrera de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua. Bienvenidos a este espacio donde vamos a adentrarnos un poco en el mundo de las obligaciones. Hoy entenderemos cómo nacen, se forman y se clasifican. ¿Alguna vez se han detenido a preguntarse qué vuelve a un acuerdo realmente obligatorio o qué ocurre si alguien los hace firmar bajo amenaza? Quédense, porque después de este repaso lo vamos a tener totalmente claro. Como primer punto, hablaremos sobre el nacimiento y los elementos esenciales del contrato. Entre ellos tenemos las fuentes de la obligación. Las obligaciones no aparecen solo porque sí o por arte de magia, siempre hay un hecho detrás. El Código Civil nos marca tres fuentes principales. Primero, el contrato, que es el acuerdo entre partes por excelencia, donde ambas manifiestan su voluntad. 2. El hecho ilícito ocurre cuando alguien causa daño a otro, bien sea por culpa o negligencia, y está obligado a repararlo según lo establece el artículo 1185 del Código Civil venezolano. Y el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa. Aquí surge la obligación al recibir algo que no nos corresponde o al enriquecernos injustamente a costa de alguien más. 2. El consentimiento y sumiso. Ningún contrato existe sin consentimiento, que es la manifestación libre y consciente de querer obligarse, pero tiene que ser un consentimiento puro. Si hay vicios, ese contrato puede anularse. Los vicios clásicos son el error, cuando hay una idea equivocada sobre el objeto. Pensar que estoy comprando oro y recibo cobre, por ejemplo. 2. La violencia, que es una presión física o amenaza tan seria que anula la libertad de decidir. Es decir, la persona firma obligada, no por voluntad real. Y 3. El dolo, cuando una parte engaña a la otra mediante trucos o mentiras, empujándola al error y logrando de esta manera la firma. 3. Capacidad de las partes. No todos pueden contratar. La ley exige que se tenga la capacidad de goce y ejercicio. En líneas generales, todos somos legalmente capaces, salvo quienes la ley limita. ¿Quiénes son quienes la ley limita? Pues los menores de edad o las personas bajo interdicción o inhabilitación por temas de salud mental. 4. Objeto y causa de la obligación y del contrato. Todo contrato necesita objeto y causa concretos. El objeto es lo que el deudor debe hacer, dar o abstenerse de hacer. Debe ser posible, lícito y claramente determinado. La causa es el porqué, el motivo legítimo que mueve a las partes. En una venta, el vendedor quiere el dinero y el comprador el bien. La causa siempre debe ser lícita y real. En el segundo bloque hablaremos sobre la clasificación de las obligaciones. Las obligaciones pueden organizarse de varias formas según cómo funcionan en la vida real. Por ejemplo, primero, según el objeto. Pueden ser de transferir, de dar o transferir algo, de hacer, prestar un servicio, o de no hacer, es decir, abstenerse de cierta conducta. Según su modalidad, hay obligaciones puras y simples, que nacen y se cumplen de inmediato, y otras que se encuentran sujetas a condiciones donde la eficacia depende de un evento futuro. También tenemos las obligaciones a término. El cumplimiento depende de un día preciso. Por ejemplo, pago el 15 de julio. El derecho de exigir ya existe, pero se pospone en el tiempo. Y la pluralidad de sujetos. Cuando hay varios acreedores o deudores en una sola relación, es donde entra en juego cómo se distribuye el cobro y el pago. Las clasificaciones específicas del Código Civil. El Código Civil venezolano profundiza todavía más para aclarar situaciones cuando hay más partes o condiciones. Aquí encontramos las condicionales. Su nacimiento final depende de un hecho futuro e incierto. Estas se dividen en suspensivas si la obligación surge si ocurre el evento y resolutorias si desaparece al ocurrir. Por ejemplo, un productor agropecuario en el estado Zulia firma un contrato de suministro con una distribuidora de lácteos. El acuerdo dice explícitamente: te compraré el 100% de la producción de queso semiduro siempre y cuando el Ministerio de Alimentación emita la guía de movilización este mes. Si la guía no se emite, la obligación de comprar el queso nunca llega a existir.
También tenemos las conjuntas o mancomunadas. Es cuando hay varios deudores o acreedores. La obligación se reparte en partes iguales y cada uno responde solo por su parte. Por ejemplo, 3 ingenieros recién graduados deciden alquilar una oficina para fundar una firma de consultoría en Maracay. El canon de arrendamiento mensual es de $300. Como es una obligación conjunta, el arrendador no puede cobrarle los $300 solo a uno de ellos, sino que la ley entiende que la deuda se divide en partes iguales. Por lo tanto, cada ingeniero tiene la obligación de pagar exactamente $100 de manera independiente. Si alguno de ellos no paga, el arrendador debe reclamarle a ese deudor en específico y no a los demás. Las obligaciones divisibles, por su parte, son divisibles si se puede cumplir por partes sin que pierda la esencia. Un ejemplo de ello sería un comerciante de Barquisimeto que compra un lote de 1000 sacos de café a una torrefactora para surtir su red de abastos. En el contrato acuerdan que la entrega se realizará en 4 partes, es decir, 250 sacos cada semana durante un mes. Como el café es un bien que se puede cuantificar y fraccionar perfectamente sin que pierda su valor ni su naturaleza, nos encontramos ante una obligación divisible. El cumplimiento fraccionado satisface perfectamente el contrato. También tenemos las obligaciones indivisibles, en las que si no se puede fragmentarse el objeto sin perder su naturaleza, como entregar una obra única o un animal vivo. Aquí no hay espacio para el cumplimiento parcial, debe darse todo o nada. Para finalizar, entender cómo surgen las obligaciones, la importancia de un consentimiento verdadero, la capacidad legal y las distintas clasificaciones según nuestro Código Civil es clave para movernos seguros en nuestra vida y trabajo diarios. Cada contrato y cada obligación que asumimos descansa en estos principios. Espero que este recorrido les ayude tanto en sus estudios como en su vida profesional. Gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima oportunidad.